Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Hemos llegado al final de nuestro culto de oración en esta tarde y ahora, como es ya costumbre nuestra, vamos a acercarnos a meditar en la palabra de Dios. Lo hacemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9 y versículo 2, que dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Fijaros la frase en la cual vamos a meditar: y los llevó aparte solos a un monte alto. Solos a un monte alto y allí se transfiguró. Jesús llevó a estos discípulos al monte Hermón o al monte Tabor, según la historia. En las costumbres antiguas, a menudo una montaña se conocía como cercanía a Dios y mejor disposición a recibir de Dios su palabra y sus enseñanzas. Dios le apareció a Moisés, según Éxodo 24, y a Elías, en Reyes, y también lo hizo en una montaña. La transfiguración reveló la verdadera naturaleza del Señor Jesucristo como Hijo de Dios. La voz de Dios separó a Jesús de Moisés y Elías, presentándolo como el esperado Mesías, con la más completa autoridad divina, evidentemente. Moisés representaba la ley y Elías a los profetas. Su aparición junto a Jesús simbolizaba el cumplimiento tanto de la ley del Antiguo Testamento como de las promesas de los profetas. Jesús, sin embargo, el unigénito de Dios. Jesús no era una reencarnación de Elías ni de Moisés. No era uno de los profetas. Era el unigénito Hijo de Dios. Y esto evidentemente los superaba en mucho su autoridad y poder. Muchas voces, muchos dichos tratan de decirnos cómo vivir y cómo conocer a Dios personalmente. Algunas de esas sugerencias ayudan, pero otras no tanto. Primero debemos oír a Jesús y luego evaluemos si lo que decimos que oímos es real a la luz de la revelación de la palabra de Dios, que es la palabra de Jesús. Todos hemos tenido un tiempo de exaltación en el monte, cuando vimos las circunstancias desde el punto de vista divino y quisimos quedarnos allí. Pero Dios nunca lo va a permitir de esa forma. La verdadera prueba de nuestra vida espiritual es tener la capacidad de descender. Si solo tenemos poder para el ascenso, entonces algo andaría mal o anda algo mal en aquellas personas que solamente se exaltan. Llevó aparte solos, dice el texto, a un monte alto. Es maravilloso estar en el monte con Dios, pero una persona solo llega allí para luego bajar hasta el valle de los poseídos por el diablo y levantarlos, es decir, predicarles el Evangelio. No siempre hemos de estar en la cúspide tocando el cielo, olvidándonos del resto. No fuimos hechos solo para estar en la cúspide, los amaneceres o para otras atracciones hermosas de la vida, las cuales solo sirven para los momentos de inspiración y están muy bien, pero bajemos a la tierra. Fuimos hechos para el valle y las circunstancias muy comunes de la vida, para llevar a cabo la obra de Dios en este mundo. Y es ahí donde debemos demostrar nuestro grado de resistencia y de fortaleza, superando las pruebas y dando a conocer por nuestro testimonio la esperanza que hay en el Señor Jesucristo. Sin embargo, por nuestro egoísmo espiritual siempre queremos momentos repetitivos en el monte, es decir, arriba, exaltados. Nos parece que podríamos hablar y vivir como ángeles perfectos si tan solo pudiéramos permanecer arriba, en la cima, en la exaltación. Estos momentos de exaltación son excepcionales y tienen un significado en nuestra comunión con Dios. Pero debemos cuidarnos de que nuestro egoísmo espiritual quiera hacer de ellos
el único momento, porque estaríamos en un error. Tenemos la tendencia a pensar que todo lo que sucede debe convertirse en una enseñanza útil, pero en realidad debe convertirse en carácter, lo cual es mejor como enseñanza propia para cada uno. Los cambios de carácter deben producirnos bienestar y crecimiento en las enseñanzas o de las enseñanzas de nuestro Señor. Por tanto, el Señor nos invita también y nos lleva a la parte alta, a la parte de ese monte alto. Y quiere hacerlo hoy contigo que no tienes a Cristo. Quiere llegar a tu corazón y está tocando tu vida para que tú le abras tu corazón y puedas dejar al Señor Jesucristo que Él te lleve a ese monte alto, a las alturas, a la exaltación. Pero estando allí recibes al Señor Jesucristo. Todo cristiano, todo hijo de Dios sube a ese momento de exaltación, pero se da cuenta y tiene que ver la realidad de la vida. Y en esa realidad bajar al valle, bajar al lugar donde hemos de predicar y seguir predicando el Evangelio, dando testimonio de nuestra fe en todo momento. Dios quiere que vivamos esa realidad. Y en esa realidad debemos estar preparados para la sensatez, para la confianza y la perseverancia a la obediencia de Cristo. Ser algo es vivir en la obediencia del Señor Jesucristo. Dios permite que nos ocurran cosas. Nosotros debemos gestionarlas de manera sabia, con la fortaleza de su confianza, de saber que en Cristo somos más que vencedores. Si tú no tienes al Señor Jesucristo, hoy es día de salvación para ti. Él quiere llegar a tu vida y ser el Señor de tu vida. Reconoce tus pecados y pídele perdón a Él y haz que Él venga a tu vida para que pueda ser gobernada por el Señor. Y para nosotros, Iglesia, es verdad que nos gusta estar siempre en la exaltación. Nos gusta estar siempre lo mejor posible. Pero recordemos que mientras vivimos en este mundo, la exaltación está muy bien, pero recordemos que este egoísmo en nosotros no nos haga sentir indiferentes hacia lo que está pasando en la realidad. Prediquemos el Evangelio. Tengamos la fe necesaria para seguir adelante. Atendamos los requerimientos del Señor en nuestra vida. Que podamos ser guiados por su Espíritu, el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y que como Iglesia podamos ser siempre partícipes de esas buenas nuevas de salvación que alcanzan a otros, que alcanzan a personas que todavía no tienen al Señor Jesucristo. Vivamos como Iglesia la unidad en el Espíritu Santo de Dios, buscando siempre lo bueno para el otro, buscando los intereses del otro, no los propios, buscando la unidad, buscando la concordia, orando, intercediendo unos por otros. Así pues, esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga y que realmente podamos ser así, de esa forma como el Señor Jesucristo quiere, viviendo en su obediencia. Tengamos una oración para terminar. Padre amado, te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos hace pensar. Nos hace pensar que contigo estamos siempre en la exaltación. Estamos en momentos y en niveles altos. Padre, pero tú nos adviertes que no hemos de olvidar dónde vivimos, lo que hacemos, cómo lo hacemos. De tal manera que nuestro testimonio siga siendo eficaz en este mundo, pudiendo predicar tu palabra, tu evangelio, las buenas nuevas de salvación para toda la humanidad. Gracias, Señor, por darnos como Iglesia este privilegio de poder predicar tu evangelio. En el nombre y por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Pues que Dios nos bendiga y que sigamos siendo muy felices y que nos podamos volver a ver por este medio o por otro o presencialmente en el templo. Que seáis felices. Bendiciones.